¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué tranza, gente? Hola de nuevo. Estaba un poquito ocupado con esto que dicen de ser adulto funcional. Pues no nos dan tiempo para dedicarnos a lo que de verdad me gustaría estar haciendo todos los días. Pero bueno, como pues, no vivimos desgraciadamente de este hermosísimo hobby, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Rápidamente, ya he avanzado mucho con el tema del hardscape para el nuevo montaje. Lo estoy dividiendo como que en fase uno, fase 2, para más o menos tratar de documentar toda esta parte, porque como saben, todo esto es nuevo. Por lo que este video va a tratar básicamente de las bases del aquascaping, que de alguna forma he estado estudiando más o menos, las cosas que he investigado, lo que he visto en internet, lo que otros creadores dicen. Desgraciadamente, la mayoría de estas bases es contenido en inglés, por lo que creo que podría ser muy fructífero podérselos dar también un poquito más digerido, más tranquilo, o por lo menos desde mi punto de vista. Y a lo mejor ahí algún dato también se te queda como a mí y pues les llama la atención, como fue lo que a mí me pasó. Entonces, pues, vamos empezando, ¿no? Muy bien, para hablarte del aquascaping y sus bases, yo creo que debería de basarme principalmente en el que al menos yo considero el exponente más grande de esto, que pues, es el buen Takashi Amano. Este señor, más o menos por ahí de la década de los 80-90, revolucionó todo esto del aquascape. Mm, Antes ya teníamos unas bases y de hecho algo que le pasa mucho a México y no solo en el acuarismo, en tema tecnología, tema tendencias y tema política, es que normalmente los movimientos que nacen en otra parte del mundo pues llegan aquí a México un poquito ya más rezagados o muy tardado. Les digo, Takashi Amano, este japonés, el maestro Takashi Amano, implementa estas nuevas formas del acuarismo, del aquascaping y futuramente funda lo que ahorita se conoce como ADA. Yo creo que es la empresa más grande de aquascaping en el mundo y tiene una galería increíble que ojalá algún día pueda ir a visitar a Japón con tanques que, pues, ¿qué les digo, no? O sea, otro nivel. Pero bueno, partamos de las bases. Tal vez te preguntes, ¿por qué hay algunas tiendas que aún conservan o hay muchos vendedores que aún nos recomiendan piedras de colores, filtros de plataforma, eh, no lo sé, y sin fin de cosas, plantas de plástico, mm, muñequitos, adornos fosforescentes y todo ese tipo de cosas que normalmente ya en proyectos plantados con justamente esta tendencia de aquascaping, no solamente de Takashi Amano, sino de otros grandes maestros que también han ido dejando pues, su huellita a través del tiempo, aún se mantiene, ¿no? Y pues realmente no es que esté mal, y es lo que siempre decimos, aquí no vamos a satanizar a nadie y no hay una forma correcta de montar un acuario. Hay diferentes maneras de hacerlo y yo me inclino normalmente por por el aquascaping tradicional y por algo más elaborado, si pues, se pudiese llamar así, ¿no? Pues vamos a platicarte más o menos la historia de cómo fue avanzando este relajo y lo vamos a dividir en diferentes estilos para que nos podamos más o menos identificar a través del tiempo y de los tipos de elementos que se utilizaban en esos momentos. Empecemos con el estilo tradicional, yo lo llamaré el estilo preamano, antes de que existiera este señor que llegó a poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Más o menos el estilo tradicional, que no está mal de ninguna manera, es enfocarte en los peces, no en el paisaje. Entonces, cuando recién empieza a surgir esto del acuarismo y cuando nos enfocamos en los peces, rara vez nos vamos a preocupar en el entorno. Entonces, mantener vivo un pez, digamos que es muchísimo más sencillo que mantener vivo un ecosistema.
En este estilo, los acuarios se veían como recipientes para los peces. Yo creo que las características principales eran dos. Primero, las plantas como complemento. Ya se empezaban a utilizar plantas naturales muy sencillas como la valisneria y plantas resistentes como la elodea que no necesitan un sustrato tan nutritivo como que para sobrevivir, pero pues igual no era tan ideal y la mayoría de las personas se iban por plantas artificiales de diferentes tonalidades para que pues, el acuario se viera más bonito. El otro punto eran los sustratos básicos. En este punto de la historia no existían sustratos nutritivos. Solamente había sustratos inertes, como en este caso arena, arena sílica, arena que realmente no aportaba nada a las plantas, pero pues con plantas sencillas, como te comentaba, como la valisneria y la elodea, pues el mismo pez alimentaba de alguna forma esa planta y podían sobrevivir. Aquí es donde empiezan a nacer la decoración típica que todo mundo yo creo que ubicamos en algún momento, incluso de nuestro hobby cuando vamos iniciando, que es los elementos artificiales, llámense piedras pintadas, llámense troncos de plástico, llámense el famosísimo buzo ese que anda ahí volando, llámese los cofres de burbujas, todo ese tipo de cosas. También podrían hablarse de los castillos, las casitas y los famosísimos burbujas con focos LED, que incluso ahorita los buscas, yo creo que todavía te los venden en Amazon. Era muy clásico esto de los 70s, de los 80, más o menos. Por ahí estamos empezando esta historia, por década de los 70, 80, que todo este relajo empieza a surgir, todo este hermoso hobby empieza a nacer y pues es lo que se manejaba. Ahora, de las técnicas que más se utilizaban en ese momento eran lámparas de muy bajos requerimientos, básicamente eran lámparas fluorescentes estándar, y sin un espectro adecuado, ¿no? No como lo conocemos ahorita, Chegiros, ADA, incluso los paneles RGB por ahí que hay, ya cuentan con un espectro más elaborado y mejor que de las lámparas que se utilizaban en ese momento. Y ni hablar, no había CO2, todavía no se especializaban en eso y normalmente si metías una planta se terminaba muriendo, o sea, era muy clásico eso. Aparte de que la filtración no había filtros especializados y ahí es donde empiezan a nacer los famosísimos filtros de esponja con bajo caudal que pues no consideran este flujo de agua para las plantas. Por eso te digo, no es que está mal, sino que en esa época, como nos enfocábamos en los peces, con un simple filtro, incluso todavía hay, ¿no? De caja que le metes guate y le metes un aerador con burbujas. O sea, con esa leve cosa ves que se empuerca y de alguna manera para algunos acuarios es lo que utilizan. Y así lo tienen en sus peceras y de alguna forma como que funciona, ¿no? Pero ya cuando quieres hacer ese tipo de filtración en acuarios un poquito más especializados, ¿qué va a pasar? Se te va a llenar de alga, las plantas no les va a gustar, se van a empezar a morir y diversas cosas más. La segunda fase, digamos que lo llamaremos el boom, por ahí de los 70, 80 también, pero seguidito de esto, que fue lo que igual es muy, muy popular en este momento, o no lo sé si sea muy, muy popular, pero también es de lo, como que el siguiente escalón o de las cosas que se ven más bonitas, y pues obviamente hablo de los acuarios holandeses. Los acuarios holandeses básicamente son acuarios en los que vamos a utilizar pura planta de diferentes colores, en diferentes proporciones, y la vamos a podar de cierta manera para que el aspecto de ese acuario, aunque sea plano, llámese del sustrato o el tema del sustrato, las plantas nos van a dar todo ese volumen, nos van a dar toda esa profundidad que pues a nosotros los acuaristas nos gusta ver. Antes de a mano, el estilo holandés era lo más cercano a un acuario plantado artístico, pero con diferencias clave. El tema de los jardines acuáticos, que es lo que te comentaba, básicamente eran plantas distribuidas de manera geométrica en ciertas zonas para que pues diera ese efecto que podría decirse que un poco similar a la parte del fondo, esta parte de acá. Se podría ver esto más como un holandés porque no lo he podado, pero justamente esto es lo que ayudaba. Digo, el tronco aquí está de más, pero pues esto está más de allá que para acá. Pero bueno, técnicamente el holandés es full plantas y no hay
troncos, no hay elementos adicionales que no sean plantas y sustrato, y se acabó. Otra de sus características es el cero naturalismo, o sea, lo que a Takashi Amano le gusta es básicamente tomar un pedazo de naturaleza y representarla en un tanque, en un lienzo, lo llama él. Pero el acuario holandés es cero natural porque la distribución entre las plantas, tan geométrica, tan cuidada, tan perfecta, si lo pudiésemos llamar de alguna forma, pues es imposible que se den en naturaleza. En ese tipo de acuarios el hardscape era inexistente. El hardscape todavía no es un tema que tocamos y que vamos a tocar después, pero básicamente el hardscape es el paisaje duro, si también lo quieres mencionar así, donde vamos a presentar troncos, donde vamos a presentar rocas en una distribución antes de meter las plantas. Y llegamos a la fase 3, ya cuando Takashi Amano llega a esto de la acuariofilia. Gracias a su llegada, se introdujeron conceptos radicales a todo el mundo del acuarismo. Primero, el acuario como un arte. Más o menos este señor, como viene de Japón, el concepto de iwagumi, iwaizumi, y demás palabras que de repente alguna vez has escuchado si estás en este hobby, e incluso si no, porque un perfecto ejemplo que se me ocurre ahorita es en la serie de Max de Samurai. Ahí, en un momento de la serie, un señor le empieza a hacer un un jardín zen a uno de los protagonistas, y pues justamente platica un poquito del término de Iwagumi, donde pues las piedras tienen que estar distribuidas de tal forma como que para hacer esa armonía, ¿no? Entonces, Takashi Amano empieza a introducir estos conceptos que no eran nuevos, sino más bien conceptos de su cultura que implementó aquí con nosotros en el acuarismo, y pues les fue dando forma. Entonces, básicamente se basan en el zen y en la fotografía de paisajes. Lo que él hacía mucho es viajaba, visitaba, iba a ríos, iba a lagos, iba a montañas, y donde había un paisaje, digamos, llamativo, hermoso, fuera de lo común. Mira, foto, 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 hasta que conseguía algo que de alguna forma decía, mira, este pedacito de esta fotografía lo vamos a poner aquí, en esta pecera, va a ser mi acuario. Entonces, otro de los temas importantes con este señor era el hardscape como base. Él, antes de pensar en plantas y antes de pensar en peces, lo primero que tenía que hacer era el hardscape. Entonces, primero era básicamente los troncos y las piedras. Cómo iba a distribuirlos de tal forma para acercarse lo más posible a ese paisaje natural que quería reproducir. Con él también empiezan a llegar diferentes tecnologías aplicadas. Por ejemplo, empezó la ola del SEO líquido. Eso no es que se lo haya inventado algún youtuber o algún inventor ahí de un mercado de peces que pensó que era buena idea engañar a la gente, no. Realmente el CO2 líquido en su momento existió y fue de los parteaguas para llegar a lo que hoy conocemos como un difusor de CO2 y un tanque que funciona y que alimenta nuestras plantas. Los troncos y y las rocas como eje del acuario pues fueron la base, ¿no? Básicamente lo que te comento, el hardscape. El equilibrio biológico es aquí donde se le empieza a dar un poquito más de importancia a la filtración, donde ya no nos vamos a conformar con una caja de esponja de guata con un simple aerador, ya nos vamos a concentrar en una tensión superficial que se está cortando para un intercambio de gases que funcione más para que nuestras plantas puedan estar de la mejor manera, y al mismo tiempo nuestras plantas cuiden nuestro tanque para que nuestros peces no se nos mueran. Aquí ya es hablar del ciclo del nitrógeno, de la infusión y diferentes aspectos que ahorita no vamos a tocar. La filosofía naturalista, si en el acuario holandés era poco natural, en esta parte del acuario natural, ya del buen Takashi, eh, básicamente se basaba en imitar bosques, lo que te decía, imitar ríos o imitar montañas, cosa que veía, cosa que le gustaba, cosa que fotografiaba y cosa que intentaba reproducir. Es cuando se empiezan a hacer los más fuertes los conceptos de Iwagumi, que básicamente son piedras, una distribución muy bonita de piedras que actualmente solo lo hacemos con un tapizante de base
y se acabó. No metemos nada más. El chiste de esto es que sea simplista, que sea minimalista, y ese minimalismo le otorga una perspectiva al tanque hermosa. Algún día vamos a construir uno de esos tanques. Ya también estamos ahí planeando algo de eso. Y pues el wabi sabi, ese es otro concepto que pues, no creo que esté tan familiarizado o tan suelto aquí en el acuarismo, pero también era una base para mano que básicamente decía que era la imperfección controlada. Entonces, donde ponía una planta, donde ponía una piedra, y es lo que normalmente te trataba de explicar en otros videos, de que la parte horizontal en la que todo lo queremos poner simétrico y que esté a misma distancia y la misma alineación, a él no le servía, a él no le gustaba, él empieza a introducir estos conceptos disruptivos con elementos en diferentes posiciones, el sustrato de atrás más arriba, el sustrato de enfrente más abajo, el tronco que no sea simétrico, que si no pones uno aquí, de repente rompes el esquema y lo pones acá, o sea, todo eso básicamente fue esta parte. Entonces, hagamos un resumen rápido de antes de mano, después de mano. Ok, entonces, antes de mano, peces más adornos plásticos. Después de mano, paisajes submarinos con peces integrados. Antes de mano, plantas en filas simétricas, lo que normalmente seguimos haciendo. Después de mano, ya son plantas siguiendo un flujo natural, donde no necesariamente tienen que estar simétricas, sino vas a ir plantando, vas a ir recortando y vas a ir podando según la planta te lo exija, porque la luz a la que van a seguir pues va a marcar un camino diferente. Entonces, antes de mano, grava colorada o piedras de colores, como lo quieras llamar, o incluso coral triturado, eso también era una práctica muy común. Triturabas coral y lo ponías a tu pecera. Y pues después de mano él introduce los sustratos oscuros, tal vez no luego se creó el sustrato de hada o los sustratos nutritivos como los conocemos, pero por ejemplo él empezó a introducir esta parte del tezontle molido, de la tierra volcánica molido, porque no era tezontle, la tierra volcánica molida, se parecen mucho, y pues fue que empezó a ver que funcionaba justamente en los acuarios. Entonces, antes de mano, filtro para peces, después de mano, filtración equilibradas para planta y roca. Básicamente eso fue la historia y la cultura de el por qué todavía hay tiendas que tienen esto, el por qué hay muchas personas, digamos, de la vieja escuela o que defienden demasiado estas posturas, diciéndote que pues, no son malas. Yo estoy de acuerdo, no son malas, es otra forma en la que se hacían las cosas y que para algunos acuarios pues todavía funciona, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a peces, ¿para qué le metes tanta luz, tanta filtración y tanta cosa, ¿no? O sea, eso ya va a la elección y pues cada acuario es un mundo. Y como dato curioso, el Buenamano empezó a publicar en el 92 su primer libro. Se llamaba Nature Aquarium World, más o menos. Realmente fue un shock para la comunidad porque en ese momento pues los que dominaban esto del hobby, si acaso eran los vatos que pues hacían los holandeses, ¿no? Y pues otros más con cosas más elaboradas, cuando pegaban coral, hacían estructuras ahí medias raras y las pintaban. Entonces cuando Mano llega con estos conceptos y con, digamos, este trabajo extra, la verdad es que lo tacharon de loquito, le dijeron, estás muy loco, man, o sea, estás pidiendo mucho, le estás exagerando, pues. Pero bueno, después o actualmente es lo que rige pues las corrientes de aquascaping modernas, ¿no? O sea, los concursos profesionales que hay en el mundo, que son varios, pero de los más fuertes se rigen todavía por mucha de la filosofía de Amano. Y yo diría que de los últimos ganadores, al menos los primeros 50 lugares, te voy a decir que todos conocen a Amano, la mayoría pues, lo respetan o admiran y muchos más en algún momento de su vida se toparon con este libro, fueron a alguna conferencia de este señor y muchas de sus técnicas se las quedaron para ellos, adaptándolas a algo que ellos ya recomiendan y pues de ahí para el real, ¿no? Básicamente. Yo creo que con esto damos la introducción perfecta a lo que vamos a empezar a hacer. Ya sabes el por qué yo empecé a cambiar básicamente todo mi relajo en mis tanques.
Y es normal, ¿no? Para muchos que han conocido este señor o esta filosofía, les pasa exactamente lo mismo que a mí. Un día vas caminando o vas navegando, te encuentras esta información, se te prende el foco y dices, no, ya quiero cambiar todo lo que tengo y regresas a tu casa y empiezas a ser movedor de todos tus tanques. Y esto es exactamente lo que ha estado pasando en este tanque, que está completamente diferente a como inició y justamente me ha ayudado mucho para estar experimentando las técnicas, y todo lo que he estado como que tratando de aprender. Yo creo que ya vamos por buen camino, nada más que, pues digo, ya ya es algo que de repente cualquier cosa que veo, leo o quiero experimentar, vengo aquí y lo aplico. Por eso ahorita está un poquito saturado de plantas, aparte que no le he dado mantenimiento, pero justamente esta es la base de todo lo que he estado aprendiendo. Con más el acuario del ajolote, más un nano cubo que tengo por ahí en la sala, que igual ya les enseñé para lo de la adaptación, he estado cambiando toda mi forma de pensar, toda mi forma de hacer acuarios y todo este relajo. Entonces, el siguiente video vamos a empezar con el hardscape. Eso ya lo tengo grabado, entonces a este sí no me voy a tardar. La próxima semana nada más es editar, lo voy subiendo, y lo vamos a dividir en dos fases. Después de eso, ahora sí viene lo divertido, tema plantado, y pues después vamos a llenar, vamos a preparar el filtro, vamos a dejarlo reposar y más o menos en un mes, pues vamos a empezar a ingresar especies. Sin más, gente, hasta la próxima.